The problem is global capitalism. The problem is that all these you and these workers are forced to compete with each other. Yeah. That's the issue. This is a film about Mark Fisher, then and now, about what remains, about what still echoes, and what might still be possible. But a warning, this is no straight line. The making is the thing, not the product. We are making a film about Mark Fisher, and now that you're watching, so are you. Hay un paralelo inquietante con la cantidad de suicidios que hubo en Inglaterra. Toda la gente quedó sin trabajo, sin asistencia social. Ellos tenían un Estado benefactor tanto o más poderoso que el que nosotros tuvimos hasta que la dictadura aquí empezó a destruirlo. Realmente acá llevó muchos años. Ahora estamos asistiendo al festín del recorte y de la destrucción de todo lo que durante tantas décadas se había obtenido y con tantas luchas, porque no fue ningún regalo, se había obtenido aquí en Argentina. Entonces, una preocupación, por ejemplo, para los analistas es qué consecuencias tiene esto para la salud mental. ¿Cómo reconstruir movimientos emancipatorios en una época que está dominada realmente por el realismo capitalista? Esa sensación de que no hay alternativa, que esa fue la frase de Margaret Thatcher. Esta bruja dijo que no había sociedad, no había más que sujetos y que no había alternativa al neoliberalismo y que había que destruir todos los vestigios de izquierda que quedaban porque eran perniciosos. Un discurso muy parecido, prácticamente similar al que nosotros escuchamos aquí en el día a día. Esto es lo curioso, con lo cual vemos que esta no es una banda de improvisados, sino que han estado aprendiendo. Tienen cierto nivel de ilustración. Una de las cosas que más me preocupa es la presencia de Peter Thiel. Él es alguien que viene con un proyecto, que es global, que no lo encarna solamente él, lo encarna, por ejemplo, su socio Musk, Elon Musk, que fue funcionario del gobierno de Trump, y es un proyecto siniestro porque es una humanidad sin humanos la que están planteando ellos, con una idea de tecnologizar tanto de tal manera que podamos llegar realmente a un futuro posthumano. Las ideas estas que parecen delirantes, ellos las han escrito, están presentes, la han tomado del amigo o ex amigo de Fisher, Nick Land. Thiel, a su vez, lo que dice es que las pocas formas democráticas que quedan son retardatarias del proyecto emancipador, hasta del cuerpo. En algún momento aparece dicho en el documental, ¿no?, que hay que emanciparse del cuerpo. Bueno, ahora... Que desde lo místico se decía que venía el fin del mundo, y desde lo científico que se iban a ganar todas las computadoras, y pensaba que nada de eso pasó, pero no sé, porque después de 26 años estamos viendo esto, ¿no? No podemos ver. A mí me pasa no solo conmigo misma, ni con mis pacientes, sino me pasa fundamentalmente con mis nietos, que tienen alrededor de 18 o 20 años, ¿no? Y me pasa que avanzan mucho y por otro lado tienen una profunda depresión porque no encuentran salida siendo de izquierda. Y también pienso en la cantidad de amigos que me rodean, cuyos hijos son de derecha. La idea de ontología de Fisher a mí me parece muy fecunda para pensar estos temas, porque lo que está planteado es no una mirada nostálgica sobre los 60 y los 70, sino los futuros que se perdieron, aquello que no llegó a consumarse. La propuesta de Fisher
es volver sobre lo que no llegó a consumarse como un desafío para retomar esos posibles que estaban presentes en ese momento y darles una forma hoy. El llamado de él, que es también el llamado de Bifo, es un llamado a disolver la fragmentación de las luchas para ir confluyendo. Sisek también está de acuerdo en esto, en volver a un común que permita justamente establecer un espacio que hoy permita otro tipo de sociabilidad. Por ahí sin esperar producir hoy un cambio absoluto en la sociedad. Eso es totalmente imposible. Creo que eso, como los discursos de izquierda siguen siendo los mismos que hace 50, 60 o 100 años, esto produce una gran frustración en los jóvenes, porque se encuentran con fórmulas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. En algún momento Fischer habla de asumir la derrota, pero no que terminó un proyecto, sino que en ese momento fue derrotado. Hacer el duelo por eso y tomar aquellos futuros que no fueron cancelados. La lenta cancelación del futuro, que es un artículo de él que toma a Bifo, ¿no? Un artículo que se llama justamente así, es que ha habido a lo largo de las últimas décadas un trabajo que sin prisa pero sin pausa fue dejándonos sin idea de futuro. Es como que se perdió la convicción de que el futuro en realidad siempre está en nuestras manos. Lo que Fischer insiste muchísimo es en que se perdió la conciencia de clase. Es decir, la conciencia de qué lugar ocupamos, tanto la clase social determinada, pero también el lugar que cada uno ocupa. Y esto es algo que se canceló en su momento como conciencia. Jóvenes alrededor de 30 que son exitosos, que trabajan para empresas, que ganan buen dinero, que hacen deporte, que estudian idiomas, viajan por el mundo, se analizan y aparece la cuestión de la pérdida de memoria, por un lado, o sea, cierto vértigo y cierto estar como todo el tiempo en el mismo lugar a pesar de todas las cosas que hacen. Y no pueden, obviamente, comprarse una casa en Barcelona, vivir con otra gente, o en Chicago, o donde sea, pero se encuentran en imposibilidad de pensar un futuro a pesar de lo que estoy diciendo. Ni hablar de precios. Esta globalización, y en este caso el brazo armado, que son las redes sociales, cómo rompen con la esperanza de un pueblo. Solo el hecho de que aparece en TikTok o en algunas redes sociales, los chicos ya toman el concepto de absoluta verdad. Y ahí me lleva a lo totalitario, a lo imposible de que los chicos puedan pensar por sí solos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo extraordinario y preocupante de lo que Fischer denomina hiperstición. Algo que circula, además en un medio hipnótico, ¿no?, que anula el juicio de realidad, puede instituir una realidad. Esto me parece muy importante porque estamos todos bajo el efecto de la hiperstición. Y esto no es algo ingenuo, esto es un programa, tiene una intencionalidad. La intencionalidad de anular el pensamiento y de instalarlos en una realidad alternativa, ¿sí? Estamos ante esta gran dificultad de separar una realidad impuesta que nos nubla el discernimiento, se nos impone. Yo encontré que los tres conceptos que se desarrollan apuntan a destruir el pensamiento crítico, ¿no? Pero el concepto de ontología me pareció lo más interesante. Me hizo recordar la idea que tiene Walter Benjamin sobre la historia, ¿no? El ángel Unknown de Benjamin es un ángel que mira, vuela hacia adelante, extiende sus alas, pero mira hacia el pasado, hacia las ruinas del pasado. Y un poco esta idea de los restos del pasado que se pueden recuperar. Entonces, ¿qué es una clase? La clase trabajadora no tiene trabajo. Por eso digo, ¿no?, que el capitalismo en su fase más avanzada
se transformaron en un neofeudalismo, un tecnofeudalismo. Porque ya no son los señores feudales que poseían un territorio, ya son los señores feudales que poseen una corporación tecnológica más poderosa que las naciones. Lo único que yo diría es que me parece que no podemos seguir pensando el concepto de clase tal como se viene pensando desde hace no sé hace cuánto, ¿sí? Hay que volver a definirlo y habría que ver hoy qué clases son las que están, porque pensar en el proletariado me parece no tiene, que es el motor de la historia menos, ¿no? Y como ejemplo, a mí el que más me gusta, que podríamos enseñarles a los ingleses, es el de las asambleas socioambientales. Porque son asambleas y porque han logrado sus objetivos en muchos lugares, que es el de detener la minería a cielo abierto. Esto es algo que ellos no conocen. Justo yo estaba recordando ese texto de IFO, donde diferenciaba la depresión clínica de la depresión política. Exacto. Y decía que el efecto que hacía era completamente distinto. La depresión clínica que desarmaba y la depresión política que podía ayudar a empoderarte, ¿no? Algo que subraya Fisher es que la hiperstición, para ser tal, tiene que tener raigambre en la materialidad, sea económica, sea artística, sea política, alguna raigambre. Si no sería, él lo diferencia de lo que es una profecía autocumplida, por ejemplo, o de cierto tipo de creencias, ¿no? Es algo más complejo que eso. That's all, folks. La seguimos en el bar, los que tengan ganas. Me pareció angustiante, maravillosa. Las dos cosas simultáneamente. A veces hay cosas maravillosas. Cuando me recibí, el primer grupo de que hay que ver la conocí a Susana. si uno puede Y encontrar un empezamos a camino estudiar para hacerlo. juntas. Bueno, me pareció un video que nos llama a la reflexión, que nos hace tomar conciencia, que está buenísimo porque te trae muchas imágenes de los 80, de los 90, de este proceso que vivimos también en Argentina con la ruptura del estado de bienestar. Si bien también es difícil porque estamos viviendo un momento de mucha desesperanza. Es muy lindo también el lugar, este lugar es espectacular, creo que se llama El Extranjero, no sé si por ahí lo estamos, toda la gente del psicoanalítico. Bueno, felicitaciones, estoy todavía emocionada con lo que acabo de ver, porque es una oportunidad increíble para seguir pensando. Gracias. Yo estoy emocionada y conmocionada por la película. Muy buena, porque sintetiza todo eso que estuvo pasando y que está pasando. Está muy bien hecha, muy bien editada. Y además la discusión que tuvimos recién, o lo que pudimos charlar, me pareció fantástico. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos encantó, a mí me encantó, me pareció fantástica. Muy buena, agotadora, muy necesaria y bueno, muy lindo este tipo de encuentros. La verdad que nos vienen bien. The making is the thing, not the product. We are making a film about Mark Fisher, and now that you're watching, so are you.